¿Qué tal, amigos televidentes? Estamos en Polos Opuestos. En esta oportunidad compartimos con ustedes el tema que ha suscitado noticia alrededor de todo el mundo en virtud de la renuncia de Benedicto XVI, el Papa. Y para hablar en profundidad sobre este tema contamos el día de hoy con la presencia del Padre Rodolfo Soledispa Solís, a quien le damos las gracias por haber sido partícipe de este programa y colaborar en este CEP. Él es vicario general de la diócesis de San Jacinto de Yaguachi, párroco de la parroquia San Antonio de Pado en Milagro y rector del seminario diocesano Juan Pablo II. Con él vamos a compartir en Polos Opuestos en este instante. ¿Cuáles son las reacciones de la Iglesia ecuatoriana frente a la renuncia del Papa Benedicto XVI? Realmente el Papa sorprendió al mundo entero. Sí, sin lugar a dudas. Porque Nadie se esperaba esto, y tal se conoce de fuentes, podemos decir, fiables. Ni siquiera los cardenales, que son sus inmediatos colaboradores, al menos la gran mayoría no tenía conocimiento de esto. Era el círculo, digamos, más íntimo del Papa, sus asesores más íntimos. De seguro que ellos sí lo sabían y ellos le han ayudado a preparar esta renuncia, que no es una cosa que se repite todos los días, 600 años después. Y realmente para la Iglesia ecuatoriana fue una sorpresa, fue un impacto, y todos, en un primer momento es difícil asimilar una noticia como esta. Nuestro obispo, Monseñor Aníbal, pues inmediatamente escribió una carta para de alguna manera explicar a los fieles. En resumen, era acogiendo lo que el Papa ha dicho. Incluso aquí te he traído también el pequeño mensaje del Santo Padre, ¿no? En síntesis era pues invitar a los fieles a acoger con espíritu cristiano esta renuncia del Santo Padre y acogerlo con sentido de fe, y a su vez invitando a las personas a que lo único o la única palabra autorizada de las razones por las que el Papa ha renunciado son las mismas palabras del Papa, ¿no? Que él ya se siente cansado, que está mayor, la salud no le acompaña y por lo tanto él en conciencia creía que debía dejar este cargo. Y a su vez nuestro obispo nos invitaba también a orar, ¿no? De hecho, el día 28 ha sido un día de oración en toda la diócesis. Tenemos un primer video para nuestros amigos televidentes y nuestro entrevistado. Se vienen hay muchas expectativas sobre la transición del nuevo Papa, ya que por primera vez durante más de 600 años se ha dado este fenómeno que un Papa renuncie al sillón del papal. Pero parece también, viéndolo de otro punto de vista, una decisión muy madura, una decisión muy acertada, ya que las condiciones físicas a veces son limitantes para cumplir con los objetivos o con lo que uno se ha comprometido. Dentro de lo que es la fe católica, en este caso, el Papa ha dicho que él, pues dentro de su salud ya no es la adecuada, la idónea, para poder acercarse a sus feligreses y así mismo de partir pues las sabias enseñanzas de la Santa Biblia, y que es preferible pues mejor dejar el espacio a un nuevo Papa, en este caso cuando sea electo, de que pueda pues llevar adelante a sus feligreses, tal vez con un mejor mensaje, una mejor llegada, con más energía de trabajo, de lucha hacia la fe cristiana. Creo que es lo más acertado desde mi punto de vista, muy inteligente la decisión de él, que con su sano juicio, con todas las condiciones, facultades todavía más que todo mentales, puede haber tomado esta decisión, y que sea que el nuevo Papa que sea electo por parte de los cardenales, sea quien aplique las nuevas enseñanzas y las nuevas guías. Como vemos, los comentarios van a seguir formulándose en diversos miembros de la feligresía, y eso vamos a tratar de despejarlos en este programa de Polos Opuestos. No se separen de esta programación, retornamos luego del siguiente mensaje comercial.
Retornamos en Polos Opuestos, estamos hablando acerca de las repercusiones que implica la renuncia papal. Tenemos al padre Rodolfo Soledispa Solís, vicario, y pues queremos consultar con usted. Se habló en el anterior segmento acerca de los posibles candidatos. Creo que también siempre que suceden este tipo de situaciones, surgen los comentarios acerca de si ya es el momento de un papa latinoamericano, de si ya es el momento de un papa canadiense, un papa que salga de la cúpula de Italia, de Roma. Ustedes con el conocimiento que tienen de causa, por la cercanía a todo este tipo de situaciones, ¿cuál es la tendencia? Porque podemos hablar solamente de tendencia, no de cuestiones concretas, porque como usted mismo mencionó, eso en el último momento, el grupo que está ahí, el grupo cardenalicio, bueno, estará inspirado y lo decidirá. Pero hablemos de tendencias. ¿Existen oportunidades desde su punto de vista, oportunidades para que un papa latinoamericano ascienda al sillón de Pedro? Desde el punto de vista humano y como miembro de una iglesia, en este caso de la iglesia latinoamericana, puede surgir ese, podemos decir, ese espíritu, ese anhelo de que suba a la sede de Pedro, y eso en primer momento es al menos en el mundo eclesial, es como una idea que a uno le gusta pensarla, ¿no? Pero cuando ya uno lo piensa así ya, digamos, con una visión de fe, con una visión de iglesia, de universalidad, sin límites, sin frontera, entonces como que esa idea en cierto modo se desvanece, ¿no? Porque ¿qué es lo que se concluye diciendo? Muy bien, que el papa que se elija sea el que Dios tenga previsto, y que si es africano, que si es europeo, que si es italiano, los últimos dos papas no han sido italianos, ¿no? Un polaco y alemán, ¿no? Yo estoy casi seguro que quizás el siguiente... ¿A Italia, a Roma? ¿O siga la tendencia? Realmente yo creo que va a seguir siendo foráneo, ¿no? Pero en todo caso no podemos crear una expectativa de un papa latinoamericano o de un papa africano. La única expectativa que se puede crear es que todos recemos para que surja el papa que la iglesia necesita. ¿La edad tiene o no tiene un peso gravitante en el desarrollo de actividades del próximo papa? Se hablaba de Benedicto XVI como un papa de transición, luego de una época, se puede decir, continua, larga, de Juan Pablo II, y se hablaba de un papa de transición. En el nuevo cónclave que se va a desarrollar, la edad tiene un peso gravitante para no escoger un papa que tenga una edad un poco avanzada, porque luego obviamente la secuela de eso. ¿Tiene eso un peso o no? ¿Cuáles son de los candidatos, el candidato más joven en edad, cuál sería? Julio, yo creo que habría que ponerse un poco en la mente, en el corazón de Dios, ¿no? Porque difícilmente saber si se va a escoger un joven o un adulto. No tanto joven, porque obviamente para ser Sí, cardenal ya hay una edad. No, hay una edad. Efectivamente, en el ejercicio del ministerio y de un ministerio tan, podemos decir, de tanto peso como es el papado, ¿no? Que es llevar la iglesia universal, la iglesia en el mundo entero, y hacer frente a distintas situaciones que desgastan la persona, la inteligencia, la vida de un hombre, en este caso del Santo Padre, ¿no? Ciertamente que eso tiene su peso, ¿no? No es lo mismo que sea un papa, qué sé yo, de 50 y tantos años, de 60 años, que un papa de 70 o ya cerca a los 80, como ha sido el caso del Papa Benedicto. Y esto fue muy evidente en el ministerio petrino de Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II empezó, no recuerdo la edad exacta, pero estaba por los 55, 58 años, cuando ha iniciado su pontificado. De hecho, se lo conocía como el Papa Viajero porque justamente la vitalidad que tenía le permitía desarrollar simultáneamente. Exactamente. Él tenía una jornada, como tú dices, maratónica, incansable, porque tenía la fortaleza. Pero mira que ocurrió algo muy delicado, ¿no? Cuando estuvo el atentado,
su salud quedó disminuida. Y de hecho, esto fue lo que aceleró la muerte de Juan Pablo. Hay un momento marcado en el que él vino en un declinar. Por supuesto que vivió muchos años porque era joven, ¿no? Pero fue una situación que lo fue limitando y que prácticamente le acortó la vida. Entonces, el Papa Benedicto ha empezado ya a una edad muy anciana, 78 años, ¿no? Entonces, claro, el Papa Benedicto ha padecido mucho esto, ¿no? Y viviendo la experiencia de Juan Pablo II, porque él era un colaborador cercano, y viendo la situación de la Iglesia hoy, el Papa ha dicho, prefiero dejar el pontificado, ¿no? Por las razones que él ha dado. Ahora, ¿podría influir esto, lo que tú preguntabas, ¿no? en el momento de decidir los cardenales, en el momento de tomar una opción, ¿no? Podría incidir esta idea, ¿no? Digo, de elijamos un papa más joven, una persona más joven, para que así tenga un periodo más largo de poder gobernar a la Iglesia. Pero es incierto. Correcto. Todo es especulación. No se separen de esta programación, retornamos luego del siguiente mensaje comercial. Amigos televidentes, continuamos en Polos Opuestos hablando acerca de las consecuencias de la renuncia de Benedicto XVI al papado. Y para completar, para continuar en esta entrevista, vamos a tener un video, luego del cual comentaremos. Me parece en cierta forma excelente porque vemos que no es un hombre con ambiciones y no busca mantenerse en el poder, tomándolo a título personal y como una opinión de un ser humano consciente. Esperemos que el nuevo Papa corrija muchos errores cometidos por la Iglesia Católica, los cuales ya han sido ya tomados en cuenta muchos siglos atrás. Continuando con la entrevista, la persona a la cual se la consultó mencionaba de errores de la Iglesia. Juan Pablo II fue quien reconoció el Holocausto y pidió disculpas públicas por toda la barbarie que se cometió en esa situación. Desde su punto de vista, en esta nueva etapa de la Iglesia, ¿qué hay que corregir? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que abonar? Si hablamos desde el punto de vista personal de cada creyente, dejando a un lado la parte institucional, en el camino de la vida y de la vida cristiana también, la vida ascética, esa búsqueda de perfección, siempre tenemos que empezar otra vez, ¿no? Es como en cualquier otro camino, ¿no? En una carrera, en un trabajo, en una meta que uno se traza, pues al avanzar se da cuenta que hay cosas que debe irlas mejorando, ¿no? En la vida cristiana ocurre algo semejante. Ahora, a nivel institucional, hablando de iglesia, ¿no? La iglesia es una institución divina, pero una institución también que tiene una dimensión humana, ¿no? Si la vemos desde el punto de vista divino, como que es Cristo el que está a la cabeza y que es Él el que la asiste, el que la lleva, el que la sostiene, el que la hace, desde ese punto de vista podemos decir no tiene nada que corregir, porque la iglesia es pura, inmaculada y santa, ¿no? Las notas que ella tiene, una santa, católica y apostólica. En cambio, desde el punto de vista de quienes la integramos o quienes integramos ese cuerpo místico, como dice San Pablo, allí sí que tenemos siempre que ir corrigiendo. Y entonces, en ese sentido,
la Iglesia ya con el Papa Juan Pablo, con el Papa Benedicto y seguramente a lo largo de los siglos, en muchos momentos habrá tenido que reconocer que miembros suyos se han equivocado o que miembros suyos han cometido errores. Y esto no resta para nada absolutamente la autoridad de la Iglesia ni la santidad de ella, ¿no? Si se hubiese tomado los correctivos necesarios en su momento, ¿no piensa usted que la Iglesia hubiera salido fortificada, mejorada su imagen institucional? Podría ser, pero lo que tú dices realmente me parece una aceleración una afirmación muy apresurada, porque en definitiva la Iglesia no le interesa de ninguna manera, por así decir, como hacer las cosas deprisa, ¿no? El Papa renunció y entonces el siguiente día tenemos que nombrar al otro, ¿no? No hablaba en ese sentido de un cambio de un papa, hablaba en el sentido de denuncias puntuales contra sacerdotes acusados de pedofilia y que la Iglesia declinó seguir el debido proceso o se demoró demasiado. Existen o han existido denuncias y han existido de pronto casos que sí han sido comprobados, como también es verdad que existen muchas difamaciones que no tienen nada que ver con la verdad. Entonces, tú no puedes apresurarte a condenar o a hacer un juicio de ninguna manera si no está debidamente comprobado, ¿no? En otro sentido, ¿qué pasa con los cardenales en Ecuador? Con la nueva elección del Papa, ¿aumentan el número de cardenales? ¿Hay una remoción en la conferencia episcopal ecuatoriana? ¿Cuál es su comentario al respecto? Yo creo que desde el punto de vista que tú me estás diciendo o me estás preguntando, yo creo que habría que esperar muy poco, porque la Iglesia tiene su estructura y el cambio de autoridad o el cambio de cabeza no es un cambio institucional. Ella sigue manteniendo su estructura y sigue llevando adelante su obra como está establecido. Eso es lo que le ha dado la estabilidad, ¿no? Tú piensas el poderoso imperio romano, a ver si es que hoy existen solo recuerdos, ¿no? Y parecía que era el dueño del mundo. Y así se han levantado tantos poderosos que ya hoy no existen. La Iglesia 2000 años y está tan viva como en el primer día, a pesar de las dificultades, a pesar de los errores, de los pecados de sus hijos. Esto es lo que le da la estabilidad a ella, porque ella no depende de los caprichos o de los criterios de un hombre. Es Dios el que la asiste y por eso trabaja de forma colegial, si no ya no existiéramos. La Iglesia será la única institución que permanecerá hasta el final de los tiempos, justamente por la forma en que ella está organizada. Y hablamos de requisitos para ser ordenados como cardenales. ¿Cuáles son estos requisitos? El Santo Padre cada año convoca lo que se llama consistorio, que es la reunión de los cardenales, y allí nombra nuevos cardenales, ¿no? ¿En qué época del año se produce normalmente la elección de los cardenales? Se hace a fines de año o a principio de año, ¿no? No hay una fecha determinada. Entonces, el Papa nombra cardenal. El título, por así decir, el rango de cardenal es un rango, en cierto modo, honorífico, pero a su vez también tiene su función, que es la de asesorar al Santo Padre, ¿no? Es el colegio consultivo del Santo Padre. De hecho, por eso ellos son los que van a nombrar al nuevo romano pontífice, esa es la función de ellos, ¿no? Entonces, ciertamente que tiene que tener una trayectoria en la vida eclesial, ¿no? No se trata tanto de una trayectoria académica, de título, sino una trayectoria de servicio, ¿no? Una trayectoria de un hombre que ha aportado a la vida de la Iglesia. Amigos televidentes, continuamos, no se despeguen de nuestra sintonía, esto es Polos Opuestos.
Retornamos a Polos Opuestos. Estamos conversando una entrevista amena con el padre Rodolfo Soledispa Solís. Con él vamos a comentar también lo que dicen ustedes a través de redes sociales, porque es muy importante para nuestro programa. Tenemos a José Chacón. Él nos dice: difiero en lo que es la forma más humilde de retirarse y darle paso a los siervos que también hacen méritos para servir a Dios y guiar a toda una comunidad de católicos en el mundo entero, pese a que la era del catolicismo viene atravesando por muchas crisis y los feligreses a nivel mundial demandan la presencia en todas las latitudes, agendas por demás largas y extenuantes. Solo en Ecuador existen más de 7.900 iglesias, más cardenales y obispos. Ser la máxima autoridad católica demanda de tiempo, capacidad, unido a la fuerza y salud, que el actual pontificio no contaba en el cargo de más alta jerarquía, que es el papado, cuya fortaleza se basa en la fe de los centenas de miles de millones de feligreses en todo el mundo. Sobre la pregunta que formularon en redes sociales, ¿la mayor concentración de católicos se encuentra en América Latina? Realmente, a ver si entendí el comentario, porque bastante extenso y creo que no del todo claro. En todo caso, la fortaleza del Romano Pontífice la tiene en primer lugar de la asistencia misma del Espíritu Santo, ¿no? Y de la asistencia, lógicamente, de Dios. Pero también es verdad que el Santo Padre se siente siempre muy apoyado, porque es así la contextura interna de la Iglesia, ¿no? Apoyado por la oración y por la fe de los fieles, ¿no? Cuando los fieles oran, cuando los fieles se comprometen con su vida cristiana, esto fortalece a toda la Iglesia, así también como cuando hay males, también esto hace daño a toda la Iglesia, ¿no? El bien eleva o el mal, de alguna manera, afecta a todos. Correcto. Tenemos un siguiente comentario y es de Jacqueline Muñoz. Ella menciona, refiriéndose al nuevo Papa, debe ser latino porque en América está la mayor concentración de católicos. Usted que maneja cifras oficiales, ¿la mayor concentración de católicos está en América Latina? Sí, efectivamente, no sabría yo decir los millones, pero sí, más del 50% está en América, ¿no? Ahora, es verdad que, como decía hace un momento, ese sentimiento despierta, ¿no? Desde el punto de vista humano y de la pertenencia a un continente como es el continente americano o americano. Públicos por medios de comunicación masiva, es que en determinado momento en el Vaticano se llegó a pedir incluso la asistencia, la ayuda, si podemos llamar de esa forma, de periodistas experimentados que manejan muy bien lo que es relaciones públicas. Bueno, desde el punto de vista de la Iglesia Universal, la Santa Sede tiene su departamento de prensa, ¿no? Tiene radio, televisión, un periódico, y tiene el relacionista público, el encargado de las comunicaciones, que es el que hace de portavoz desde el Vaticano y desde el Santo Padre para los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Roma y de parte de la Santa Sede y del Papa siempre son bien tratados, bien recibidos, y hay una apertura enorme. Luego, también es verdad que la Iglesia pues mantiene su política y su reserva, ¿no? Y, por ejemplo, piensa lo del cónclave que está por darse, pues tiene su política y es todas unas normas que ni siquiera los medios de comunicación de la Santa Sede mismo pueden difundir nada hasta que no sea algo autorizado por las autoridades vaticanas, ¿no? Entonces, pero hay una relación muy estrecha. Ahora, a nivel podemos decir ya de cada país, también existen en las conferencias episcopales el departamento de prensa, ¿no? Y de cada diócesis tienen su encargado de comunicaciones. Algunas diócesis tienen algo más organizado, otras menos, pero todos tienen esa apertura para la prensa y para el periodismo en general. Amigos televidentes, continuamos, no se despeguen de nuestra sintonía, esto es Polos Opuestos.
Retornamos a Polos Opuestos en el segmento final. Queremos clarificar ciertas cosas. El proceso normal, padre, en la elección del Papa, los pasos a seguir. Inicia el cónclave. ¿Cuál es el segundo paso? Se reúnen, se encierran, tal vez por eso la palabra, hasta comenzar las postulaciones, los nombramientos de los candidatos. ¿Cuáles son los pasos? Sí, el primer paso está dado, ¿no? El cardenal Camarlengo, se dice, ya Sodano, ¿no? Ha convocado ya a los cardenales. Ese es como el punto de partida. Luego tienen una serie de, todavía que no son reuniones electivas, sino como de preparación. Luego de lo cual ya entran propiamente en el cónclave, que se encierran en una casa que hay allí en el Vaticano que se llama Santa Marta, que es la casa de los cardenales, ¿no? Entonces, una vez que se encierran allí, ya habría que preguntarle al Espíritu Santo qué más es lo que pasa, ¿no? Porque allí ya todo es secreto. Originalmente era que los encerraban hasta que no salía el nuevo Papa. Ahora parece que hay más libertad en el sentido No de puede, que ellos entran y no pueden salir. no pueden salir. No tienen medios de comunicación, no tienen celular, no tienen computadora, no reciben visita de nadie, absolutamente prohibido. Y las personas que colaboran allí, que no son cardenales, que hay obispos, de pronto de la prensa vaticana, gente de servicio, tienen que hacer un juramento de confidencialidad pecado, ¿no? Falta grave, es lo que se llama secreto pontificio, y no pueden decir nada de lo que allí está pasando. Entonces, ¿cuándo vamos a saber algo? Cuando salga humo. ¿Cómo es el proceso? ¿Se escribe el nombre del candidato? Sí, es un proceso secreto, ¿no? Por escrutinio El escrito. secretario lee, da lectura el número de Cuando, personas que tienen sí, mayor cantidad exactamente, ¿no? de votos. No sé si Sí, se dice de voto, ¿no? Entonces, es secreto. Si una persona es mencionada su nombre, pero no tiene los votos suficientes, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Se descalifica en primera instancia o tiene una oportunidad para participar en una segunda o tercera elección? Puede participar las veces que sea, solo que siempre se busca que tenga la mayoría absoluta, ¿no? O sea, los 3/3 para poder ser nominado pontífice. En la elección de Benedicto XVI, ¿qué tiempo se demoró de lo que usted recuerda? Realmente no lo tengo muy presente, pero creo que se demoró unos 3 o 4 días, no más. Cuando se eligió el Papa Benedicto, yo estaba recibiendo clases en la universidad en Roma. Y entonces el rector de la universidad en persona empezó a correr por todas las aulas de clase y a decirnos, muchachos, tenemos Papa, vamos a la Plaza San Pedro. Y a los 10 minutos estábamos todos en la Plaza San Pedro. Fue emocionante porque ahí vino en vivo el humo blanco. Yo estaba en Roma para la muerte de Juan Pablo y para la elección del Papa. Cuando murió Juan Pablo, como una cosa anecdótica también, yo estaba haciendo mi retiro anual, en una casa de retiro que está al frente de la Colina Vaticana. La Colina Vaticana está el Palacio Apostólico al frente, y al frente hay una universidad que es de la Santa Sede mismo, la Universidad Urbaniana, y en esa colina hay una casa de retiro. Entonces, el Papa Juan Pablo dio su último mensaje a través de la ventana, donde ya no pudo prácticamente hablar. Entonces ahí estaba yo en retiro. Al siguiente día ya la noticia que el Papa estaba grave. Y tuvimos que terminar el retiro porque como era una casa que estaba ahí en el cerro, al siguiente día amaneció todo invadido de sets de televisión y de toda la prensa mundial se instaló allí para estar enfocando el Palacio Apostólico donde vive el Santo Padre. Pero bueno, cuando eligieron al Papa Benedicto yo estaba recibiendo las clases y de allí fui a la Plaza San Pedro para escuchar sus primeras palabras. Pero obviamente, una vez que se elija al sumo pontífice, como usted menciona,
Benedicto XVI. ¿Conserva el nombre de Benedicto XVI todavía? ¿Conservará el nombre de Benedicto Conserva XVI? emérito, claro. Correcto. Su mensaje final para nuestros amigos televidentes, a la comunidad a la cual usted se pertenece. Bueno, gracias Julio por esta invitación y decirle a los amigos de la televisión, de modo particular a los que están siguiendo con grande atención esta noticia de la renuncia del Papa y esperan con expectativa el nombramiento del nuevo Romano Pontífice, pues decirles que vean todos estos acontecimientos con una óptica de fe. La Iglesia, el mundo católico, el mundo creyente sigue su camino y este es un momento histórico, pero que no le afecta para nada su caminar, su peregrinar por este mundo. Que lo vivamos con fe e incluso que lo vivamos con alegría, porque el Señor nos da la oportunidad de vivir este momento histórico del cambio del Papa en esta circunstancia, en la renuncia de un Papa. Y rezar por Benedicto y estar muy agradecidos por todo el bien que él ha hecho a la Iglesia y seguro también a cada uno de nosotros con sus enseñanzas y con su testimonio de vida. A nuestros amigos televidentes que sigan en nuestra sintonía, la próxima semana tendremos un tema que de seguro les va a llamar mucho la atención y usted lo podrá ver en este canal, en este horario. Una deferencia para todos ustedes por la sintonía que tienen con nosotros y nuestro compromiso para seguir pues abonando al diálogo, al debate, ahí donde ustedes se encuentran, en el seno de sus hogares. Hasta una próxima oportunidad.